El mensaje de Yeshua proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos, de la Biblia hebrea. Yeshua no hizo otra cosa en toda su vida que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío sobre temas judíos y mostrando cómo en él aquello que había sido escrito alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre y muere y resucita para entrar en su gloria. Y cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pablo. Cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pedro. Cuando Yeshua hablaba, no decía, como está escrito en la carta a los romanos. Yeshua citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel, a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos, y ese es un punto importante, ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar algo o escribir algo que vaya en contra de lo que Yeshua enseñó. Pablo no puede ir en contra de lo que Yeshua enseñó. Si aparece un texto en una carta de Pablo que contradice a Yeshua, es una interpolación. 14:3 dice, Reina Valera, 1960. Marcos 14:3 dice, y estando Jesús en casa de Simón el leproso. Estando Jesús en casa de Simón el leproso. ¿Cómo va a estar Jesús en casa de Simón el leproso cuando los leprosos no pueden estar en la casa? Según la ley de Moisés. Es que hay una expresión aramea allí, que si usted a la hora de traducir no conoce el idioma, lo va a traducir mal. ¿Ok? En realidad, no se trata de un leproso, sino de un artesano. Y por eso usted va a ver en el Código Real que aparece en casa de Simón el artesano. Mateo 19:12. Reina Valera 60 dice, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿quién es un eunuco? Un castrado. Persona que le castran sus testículos. Esos son eunucos. ¿Cómo puede Yeshua estar endosando esto? De hecho, Orígenes, uno de los padres del cristianismo, que tenía serios problemas con las mujeres, para evitar caer en pecado, se castró. Porque Jesús dijo que era mejor, si tu ojo derecho te des ocasión, sácalo y échalo. Pues él dijo, pues si este es mi problema, me castro y ya está. Y se cortó. Fue un poco más allá de la circuncisión. Quiso mejorar la ley de Dios. Y se creó un tremendo problema. ¿Por qué? Porque toda persona que tenga los testículos dañados ni siquiera puede entrar en el templo de Jerusalén. Está prohibido por la Torá. ¿Cómo traduce el Código Real? Hay hombres fieles que recibieron esto desde el vientre de sus madres. Hombres fieles, no eunucos. Primera herejía eliminada en el Código Real. El uso de las expresiones católicas San Marcos, San Pablo, San Pedro, etc. La mayoría de los cristianos no tiene idea de dónde viene eso. Y usted ve a teólogos cristianos, a pastores importantes, a obreros importantes, hombres honestos,
pararse en el púlpito el domingo en la mañana y decir, vamos a abrir la carta de San Pablo a los romanos. Y son hombres honestos, pero es que la honestidad no es la base para establecer la verdad, porque usted puede estar honestamente equivocado. Reina Valera introdujo este concepto en la mente del pueblo evangélico y hoy día es normal escuchar estas expresiones. ¿Y sabemos lo que en verdad significa ese san introducido en esas versiones? Vamos a hacer un poquito de historia. La Iglesia Católica afirma tener autoridad para elevar a un mártir al nivel de santo, no en el sentido de consagrado, de apartado para Dios, que es el sentido normal de la palabra santo, algo que ha sido separado exclusivamente para un uso divino, sino en el sentido de elevar a ese mártir a una categoría de santo superior por la cual tiene autoridad y potestad para recibir oraciones, súplicas de los creyentes en la tierra, intervenir a su favor, intermediar por ellos y responderles sus oraciones. Y es por eso que el catolicismo está lleno de el culto a los santos, las velas a los santos, el día del santo, el santoral y todas esas expresiones. En otras palabras, transforman a ese mártir en un intermediario. Cuando el Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua Mashiach, hombre. Y al momento que la Iglesia introduce todos estos nuevos intermediarios, no está haciendo otra cosa que pisoteando el rol único y exclusivo que tiene Yeshua como mediador plenipotenciario entre Dios y los hombres. En otras palabras, cada vez que un creyente dice, vamos a leer las Escrituras en la carta de San Pedro, de San Pablo, está pisoteando la sangre derramada de Yeshua Mashiach y colocándose bajo la autoridad del Vaticano. Este es un librito que es el resultado de una entrevista que me hicieron ya hace casi 2 años, va para 3. ¿Quién tiene la autoridad en las Escrituras? Y la transcribieron y mi buen amigo lo editó acá en México. Hay suficientes, aquí está expuesto. Usted no se puede ir sin leer este libro, es chititito. Es chititito. Es básicamente un debate en televisión entre un pastor evangélico y un cura católico. Y el tema fue quién tiene la autoridad. Y simplemente ese sacerdote católico hizo pedazos al pastor evangélico, teológicamente. El pastor evangélico no tenía argumentos. Y básicamente lo que le dijo el sacerdote católico fue, tú no haces otra cosa que actuar bajo la autoridad de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que dijimos cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Nosotros, la Iglesia. Tú no existías cuando la Iglesia Católica estableció, estos son los libros del Nuevo Testamento. ¿Te atreves tú a quitarlos? ¿O añadirle otro? Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú o nosotros? ¿Qué tuvo que decir el pastor evangélico? El índice del Nuevo Testamento, ¿quién lo puso? ¿Tú o nosotros? ¿Cuál índice tú sigues? El que nosotros pusimos. Y hay muchas cosas que no están ahí, que no las pusieron, que son muchas más. Pero le dijeron, tú celebras el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. Tú celebras el 31 de diciembre, 1 de enero, fin de año nuevo. ¿Quién puso eso? Nosotros. El Viernes Santo tú celebras la resurrección de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. El domingo resurrección, ¿quién establece eso? Nosotros. ¿Quién tú haces eso? Tú no haces otra cosa que seguir lo que nosotros establecimos. Entonces, ¿de qué autoridad hablas? Resulta que después me invitan a mí y me sacan el mismo argumento. Y yo le dije, la autoridad la tenemos nosotros los judíos.
Dice, pero ¿cómo va a ser? Digo, le voy a hacer una pregunta al sacerdote. ¿Usted se atrevería a colocar en el Nuevo Testamento un libro que no haya sido escrito por judíos? La única razón por la que usted tiene esos libros ahí es porque fue escrito por judíos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que puso los libros o el que lo escribió? Segunda herejía que quita el Código Real. Juan 1:11. Dice Reina Valera, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál es el problema que tiene esta traducción? La incorrecta interpretación de la frase a los suyos vino. De este texto y de otros, es lo que se ha usado como base para hablar de la doctrina del reemplazo o de la doctrina de la sustitución. Es decir, que por cuanto el pueblo judío rechazó a Yeshua como Mesías, fue desechado por Dios, y ahora los gentiles que sí le han aceptado constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Y uno de los textos usados es Reina Valera 60 sobre Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Cómo traduce lo real? A los de su propio oficio vino y los suyos no le recibieron. Hay una gran diferencia a decir a los de su propio oficio vino, a decir a los suyos vino. Porque Yeshua no fue rechazado por el pueblo judío. Las multitudes que le seguían por todos lados eran judías. La gente que se agolpaba en las sinagogas para oírle eran judías. La gente que se agolpaba en el templo de Jerusalén para escucharle eran judíos. Las multitudes que se apretujaban para ver cómo le podían tocar eran mayoritarias. Y todos aquellos que le recibieron con vítores, Hosiana, Ben David, Baruch haba Beshem Adonai, etcétera, etcétera, los que le recibieron en Jerusalén con esos gritos de redención fueron judíos. De hecho, los líderes corruptos de aquella generación tuvieron que hacer un juicio ilegal contra Yeshua y llegaron a la conclusión, debemos matarlo, pero no en la Pascua, por miedo al pueblo. Porque si el pueblo judío hubiera sabido lo que le estaban haciendo a Yeshua, nunca le habían permitido que le pusieran una mano encima, porque el pueblo judío amaba a Yeshua. Yeshua era una respuesta a todas sus necesidades. ¿Cómo no amar a ese hombre que resucitó a mi hija? ¿Cómo no amar a ese hombre que me sanó la lepra? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo no veía y ahora veo? ¿Cómo no amar a ese hombre que yo llevaba 38 años paralítico y ahora puedo caminar por mí mismo? ¿Cómo no amar a ese hombre que me bendijo mi hijo y me sanó y echó fuera los demonios que había en mi cuerpo? ¿Cómo no amar a ese hombre? El pueblo judío amaba a Yeshua. ¿Cómo entonces se puede decir que los suyos no le recibieron? Los que no le recibieron fueron los políticos que gobernaban a Israel en aquellos días, los jueces corruptos que había en Israel en aquellos días, que estaban en compinches y en contratos políticos con Roma para sacar provecho económico de aquella situación. A ellos no les convenía Yeshua. Porque van a venir los romanos y van a destruir este lugar. En otras palabras, nos vamos a quedar sin trabajo. Por eso, por envidia, fue que le hicieron todo lo que le hicieron a Yeshua. Pero no el pueblo judío. El Código Real rompe esa herejía, explicando claramente quién fue el que no aceptó el testimonio mesiánico de Yeshua. Los líderes, los de su propio oficio, porque Mashiach es el juez supremo de Israel, los jueces de aquellos días, de su propio oficio, por lo que no le recibieron. Pero no el pueblo judío. Acusar al pueblo judío de rechazar a Yeshua no solamente es un error histórico, es una grave herejía, porque da paso a todas estas teologías del reemplazo, etcétera, etcétera, que tanto antisemitismo ha creado dentro de la iglesia. Romanos 11:17, Reina Valera del 60, traduce:
Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, en lugar de, cuando usted dice en lugar de, ¿qué viene a su mente? Reemplazo. Ellos fueron quitados para yo ponerme. Y eso no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo no es que la salvación de los gentiles tiene como propósito reemplazar al pueblo judío como pueblo de Dios, sino compartir con el pueblo judío la promesa del reino de Dios. No es robar la herencia, es compartir la herencia. ¿Cómo traduce el Código Real? Correctamente, dice: si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertada entre ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Es una gran diferencia decir entre las a decir en lugar de. ¿Dónde está la herejía? ¿En el Código Real o en la Reina Valera? Juan 1:27. Hechos 2:17. Es un texto de trazo. Este mismo de Hechos 2:17. Reina Valera dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A la iglesia. Ecte eclesia. En griego no aparece en los manuscritos antiguos. Fue añadido por los copistas católicos después para justificar que Yeshua creó el cristianismo como una nueva religión universal y desechó el judaísmo como una matriz que ya no sirve una vez que el niño nace, que es el concepto católico. Es una tremenda herejía. Pablo, precisamente en la carta a los romanos, establece contundentemente que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, o como dice el Código Real, ni les venga a la mente ese pensamiento. No ha desechado Dios a su pueblo. Entonces, ¿dónde está la herejía? ¿Dónde está el desvío del camino correcto? ¿En Reina Valera o en el Código Real? El Código Real no hace otra cosa que corregir esos errores que ha traído tanto daño a la fe de los santos y que ha abierto tantas puertas para el antisemitismo dentro del pueblo de Dios, tristemente. Mateo 11:13. Reina Valera 60 traduce: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Imagínense, qué clase de traducción. Cualquiera lo lee y ahí hay una tremenda herejía, por todos lados. Ahora se los voy a mostrar. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. Jesús de Nazaret, ¿es anterior a Juan o posterior a Juan? ¿Quién nació primero? Juan nació primero. O sea, Jesús es posterior a Juan. Entonces, si la ley y los profetas eran hasta Juan, Yeshua queda fuera. Esto es una grave herejía. El Código Real corrige esa herejía, porque eso no es lo que dice el texto. Baruch Hashem, gracias al Eterno, bendito sea el Eterno, tenemos el texto hebraico de esa escritura, y eso no es lo que dice. Y basado en esa versión hebraica del Mateo hebreo, el Código Real traduce como es correcto. ¿Cómo traduce? Dice: todos los profetas y la Torá profetizaron acerca de Juan. Ahora, yo quiero que usted vea la gran diferencia que hay entre decir hasta Juan que decir acerca de Juan. Si decimos hasta Juan, esto da pie a la doctrina católica del reemplazo, la transferencia, la dispensación teológica.
En otras palabras, que la ley de Dios estuvo vigente hasta Juan. Pero después de Juan viene una religión nueva, una dispensación nueva. La dispensación de la gracia, como es la teología católica del dispensacionalismo teológico, que es uno de las herramientas teológicas más importantes que existe incluso en la iglesia evangélica. Prácticamente todos los púlpitos evangélicos son dispensacionalistas, basado en este texto, mal traducido de Reina Valera. Porque eso no es lo que dice el texto. Todas estas doctrinas son un desvío de la fe original de Yeshua, del mensaje original de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua, posterior a Juan, dijo: no he venido para declarar abrogada la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrarles cómo interpretarla correctamente. Mis amigos, la idea de que la gracia es buena y la ley es mala es una falsa doctrina proveniente de Roma, no de Jerusalén. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Israel halló gracia en el desierto. Ese es un mensaje del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo soy el Eterno que hago misericordia a millares. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento no existía, la ley dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todos tus pecados y el que te corona de gracia y de misericordia. El Shabbat es el séptimo día de la semana. El Shabbat es el séptimo día de la semana. Es el día del Señor. Eso no lo puede cambiar nadie. ¿Ok? Todos los textos bíblicos que han sido usados por la Iglesia Católica para demostrar que hubo un cambio del sábado al domingo y que ahora el domingo es el nuevo día del Señor, han sido textos manipulados, torcidos, forzados. Ninguno resiste la prueba bíblica cuando tú la analizas desde una perspectiva hebrea. Ninguno. Incluso en Apocalipsis, donde dice: yo estaba en la isla de Pamo un día del Señor, que traducen Dominus Dei, ¿ok? En hebreo no es eso, es Yom Tov. Estaba en un día sagrado, porque en el judaísmo el único día sagrado que existe no es el Shabbat. Hay otras fiestas que son sagradas. Y esos días que son festivos reciben el nombre de Yom Tov, día bueno. Entonces, Yohanan estaba en un Yom Tov, no quiere decir domingo, pudo haber sido domingo, pero no, el Yom Tov no es por el domingo, es por la fiesta, independientemente de qué día cae. Ahora, con respecto al Shabbat semanal, el séptimo día de la semana es el día del Señor. Y eso no ha cambiado, Yeshua no vino. Si Yeshua cambia el sábado por el domingo, automáticamente deja de ser el Mesías de Israel. Porque el Mesías no viene a destruir la ley de Dios, viene a confirmar la ley de Dios.